Lisa Carvajal se encontraba frente al espejo del baño, observando su reflejo bajo la luz matutina. 29 años, maquillaje impecable, movimientos estudiados del pincel que la habían convertido en una de las maquilladoras más solicitadas de la ciudad. Cada mañana realizaba este ritual, creaba en su rostro esa máscara de perfección que esperaban ver sus clientes. Pero detrás de esta apariencia impecable se ocultaba algo de lo que no le había hablado a nadie. Ni siquiera a su esposo. Sus manos temblaban ligeramente mientras aplicaba los últimos toques, una línea fina de delineador que hacía que sus ojos verdes fueran aún más expresivos. Esas mismas manos habían sostenido a un bebé recién nacido durante solo unos minutos, 12 años atrás, antes de entregarlo para siempre a otra persona. Entonces esas manos temblaban de miedo, al comprender que estaba cometiendo un acto que cambiaría 2 vidas para siempre. Lisa cerró los ojos y respiró profundamente. El día de hoy podía ser decisivo. Después de 4 años de matrimonio, 4 años de intentos por concebir un hijo, infinitas visitas a médicos y clínicas, ella y Eugenio habían tomado la decisión de adoptar. Y Lisa sabía que tarde o temprano este día tenía que llegar, el día en que el pasado se encontrara con el presente. En el dormitorio, sobre la mesita de noche, había una pila de documentos, certificados de ingresos, informes médicos, referencias laborales. Todo estaba listo para la visita al hogar infantil. Eugenio había pasado meses recopilando estos papeles con la misma metodicidad y responsabilidad con que abordaba cualquier asunto importante. Él soñaba con un hijo no menos que ella, y para él la adopción era un paso natural, dar amor y una familia a quien lo necesitara. Pero Eugenio no sabía que en el hogar infantil número 7 en las afueras de la ciudad vivía una niña que era hija de su esposa. Una niña que Lisa había visto solo unas pocas veces en su vida. Lisa sabía exactamente dónde se encontraba su hija, 2 años atrás, cuando finalmente se había estabilizado y comenzó a ganar dinero de manera constante. Había hecho averiguaciones en secreto a través de trabajadores sociales conocidos. Sabía que Sofía Serrano se encontraba en el hogar infantil número 7, que estudiaba bien, que le gustaba dibujar. Lo sabía, pero nunca se había atrevido a ir. Lisa, ¿estás lista? Se escuchó la voz de Eugenio desde el recibidor. En su tono se percibían emoción e impaciencia. Casi. Respondió ella, arreglándose el cabello por última vez. Eugenio Carvajal la había estado esperando durante media hora. Un hombre alto, de hombros anchos, de 35 años, ingeniero por educación y vocación, poseía esa cualidad rara que atraía a las personas, la confiabilidad absoluta. Cuando Eugenio prometía algo, ciertamente se cumplía. Cuando asumía una responsabilidad, nunca la transfería a otros. Precisamente estas cualidades habían conquistado a Lisa en su momento, quien toda su vida había buscado estabilidad y apoyo. Se conocieron hace 4 años en un evento corporativo, donde Lisa trabajaba como maquilladora para los artistas que se presentaban. Eugenio había llegado allí con colegas y toda la noche observó discretamente el trabajo de esta chica concentrada con manos hábiles y ojos tristes. Cuando terminó el evento, se acercó a ella con una pregunta simple: ¿puedo acompañarte hasta tu auto? Y este simple gesto de cortesía se convirtió en el inicio de su historia. Eugenio se enamoró de Lisa a primera vista, pero la cortejó pacientemente durante 6 meses, sintiendo que detrás de su calma exterior se ocultaba algún dolor. No se apresuraba, no hacía preguntas innecesarias sobre el pasado, simplemente le daba lo que tanto le faltaba, una sensación de seguridad y aceptación. Lisa le había contado sobre su juventud turbulenta muy escuetamente, que había habido tiempos difíciles, malas compañías, problemas con dependencias, pero que todo eso estaba en el pasado. De su hija no dijo ni una palabra. Cada vez que la conversación se dirigía hacia la familia y los parientes, respondía con monosílabos: no tengo familiares. Mi madre murió. Y esto era verdad, su madre había muerto, aunque no cuando pensaba Eugenio. Vera Serrano, la madre de Lisa, falleció hace 2 años de cáncer.
Lisa se enteró de esto no por casualidad. Regularmente, aunque en secreto, había hecho averiguaciones sobre su madre e hija a través de conocidos. Cuando Vera se enfermó, Lisa incluso quiso ir a ayudar, pero no se atrevió. Había pasado demasiado tiempo, había causado demasiado dolor. Al funeral sí fue, pero se quedó a lo lejos, observando cómo enterraban a la única persona que realmente la había amado a ella y a su hija. Precisamente entonces, en el cementerio, Lisa vio a Sofía por primera vez en muchos años. Una niña de 10 años estaba junto al ataúd de su abuela, seria, ya adulta para su edad. Junto a ella estaba una trabajadora social, evidentemente representante del hogar infantil. Lisa quiso acercarse, hablar, pero en el último momento se acobardó y se fue. Pero después de la muerte de su madre, Lisa averiguó exactamente a qué hogar infantil había ido su hija. Hogar infantil número 7 en las afueras de la ciudad. Varias veces incluso había ido allí, se quedaba en las puertas, esperando ver a Sofía, pero la niña estaba en la escuela o en clases. Lisa percibía la visita de hoy al hogar infantil número 7 como el destino. Cuando Eugenio propuso ocuparse de la adopción y comenzó a estudiar los hogares infantiles de la ciudad, ella casualmente dirigió su atención precisamente a este. Allí tienen buenas referencias, condiciones modernas, le dijo, aunque en realidad solo quería una cosa, encontrarse con su hija. Hoy iban al hogar infantil. Después de 4 años de intentos por tener un hijo, después de infinitas visitas a médicos, análisis y decepciones, después de que el último especialista se encogiera de hombros. Lisa entonces por primera vez le confesó honestamente a su esposo sobre sus problemas con sustancias prohibidas en el pasado, aunque lo presentó de la manera más suave posible. Experimenté en mi juventud, como muchos. Eugenia insistía en la adopción desde hacía medio año, y Lisa siempre lo posponía, inventando diversas excusas. Cada vez estas conversaciones terminaban con Lisa aceptando pensarlo, y luego encontraba nuevas razones para el aplazamiento. Tenía miedo. No temía al hogar infantil, ni a un niño ajeno, ni a una nueva responsabilidad. Temía encontrarse allí con su pasado. 12 años atrás, cuando tenía 17 años, su vida era completamente diferente. Entonces estudiaba en el Instituto Técnico para ser peluquera, pero los estudios le interesaban poco y fue expulsada. Mucho más la atraían las fiestas, los nuevos conocidos, la sensación de ser adulta y libre. Su madre, Vera Serrano, trabajaba como costurera en una fábrica y trataba de controlar a su hija, pero Lisa de 17 años se consideraba lo suficientemente adulta como para decidir por sí misma cómo vivir. La compañía en la que se metió estaba lejos de ser inofensiva. Los chicos mayores traficaban sustancias prohibidas. Lisa comenzó con drogas suaves, luego se involucró más profundamente. Recordaba esa noche cuando todo cambió, una fiesta salvaje en un apartamento alquilado, alcohol, sustancias prohibidas, varios chicos cuyos rostros se difuminaban en una mancha. Por la mañana despertó con lagunas en la memoria y un horror vago por lo que había pasado. 2 meses después se supo que estaba embarazada. Lisa ni siquiera sabía de quién, en esa compañía se veía con 2 chicos al mismo tiempo, y determinar con exactitud al padre era imposible. Además, no quería saberlo. Su madre insistía en mantener el embarazo. «Es tu hijo, Lisa», decía Vera. «Sin importar cómo fue concebido, es inocente. Y tú eres su madre». Lisa entonces aún no comprendía la sabiduría de estas palabras. Solo sentía rabia, hacia sí misma, hacia las circunstancias, hacia el niño que había interferido con sus planes de una vida despreocupada. El embarazo transcurrió con dificultad. Lisa continuó consumiendo, aunque menos que antes. Los médicos advertían sobre las posibles consecuencias para el niño, pero ella no escuchaba. Parecía que todo le estaba pasando a otra persona, no a ella. La realidad era demasiado dolorosa para aceptarla. Su hija nació a término, sana, a pesar de todos los factores desfavorables. Lisa recordaba ese momento cuando la partera le puso en el pecho un pequeño bulto,
un ser rojo, arrugado, con los ojos cerrados y cabello fino. Es niña, dijo la doctora. Una niña hermosa. Y en ese momento, mirando a su hija, Lisa sintió por primera vez en todo el embarazo algo parecido al asombro y al arrepentimiento. Una semana después del parto llevó a su hija donde su madre y le dijo, por ahora no puedo hacerme cargo de ella. Tú misma ves en qué estado estoy. Que viva contigo mientras me pongo en pie. Ese mientras se extendió por años. Vera sin más palabras tomó a su nieta para criarla. Comprendía que su hija no estaba preparada para la maternidad y no quería que el niño sufriera por ello. Cuando Sofía cumplió 1 año, Vera oficialmente tramitó la custodia y más tarde, la adopción. Lisa no se opuso, más aún, se alegró de transferir la responsabilidad a otra persona. Los siguientes 10 años de su vida fueron una pesadilla confusa. Drogas, relaciones casuales, cambios constantes de domicilio y trabajo, conflictos con la ley. Varias veces fue hospitalizada, 2 veces detenida por posesión de sustancias prohibidas. Su madre periódicamente trataba de hacerla entrar en razón, venía a reuniones con su hija, pero Lisa o no quería verlas o aparecía en tal estado que solo traumatizaba al niño. El punto de inflexión ocurrió cuando Lisa cumplió 22 años. Otra sobredosis, cuidados intensivos, muerte clínica durante 3 minutos. Cuando despertó, el médico le dijo directamente, la próxima vez no la sacaremos adelante. Decida, o tratamiento, o muerte en los próximos 6 meses. Fue entonces cuando Lisa ingresó al centro de rehabilitación. 2 años de trabajo durísimo sobre sí misma, desintoxicación, psicoterapia, recuperación del organismo destruido. 2 años en los que aprendió de nuevo a vivir sin apoyo químico, redescubrió al ser humano en ella. En el centro trabajaba una psicóloga maravillosa, Ana Prieto, una mujer mayor con paciencia infinita. Precisamente ella ayudó a Lisa a entender las causas de la dependencia, a perdonarse por los errores del pasado, a creer en la posibilidad de una nueva vida. Lisa, le decía en una de las sesiones, usted no puede cambiar el pasado. Pero puede cambiar el futuro. La pregunta es solo si está preparada para eso. Quiero ver a mi hija, confesó entonces Lisa. Pero tengo miedo. ¿Qué pasa si me rechaza? ¿Y si no la rechaza? Preguntó suavemente Ana Prieto. Los niños saben perdonar, Lisa. A menudo mejor que los adultos. Pero cuando Lisa salió del centro, no logró armarse de valor para el encuentro con su hija. Habían pasado demasiados años, se había causado demasiado dolor. Se inscribió en cursos de maquillaje de 3 meses, obtuvo la profesión, comenzó a trabajar. La vida gradualmente se normalizó, pero adentro quedaba un vacío, el lugar que debería haber ocupado la maternidad. Cuando conoció a Eugenio, sintió que con él podía construir esa familia con la que siempre había soñado. Honesta, sólida, basada en el amor y la confianza. Pero contarle sobre su hija no se atrevió. Era demasiado complicado explicar cómo una madre puede abandonar a un niño y no comunicarse con él durante 10 años. Todos estos años vivió con esta carga, tratando de convencerse de que había actuado correctamente. Que había sido mejor dejar al niño con la abuela que arrastrarlo por los rincones oscuros de un mundo peligroso. Que no había estado preparada para ser madre. Que algún día, cuando se convirtiera en una persona digna, encontraría a su hija y le explicaría todo. Pero el tiempo pasaba y la determinación no aumentaba. Cada año se decía, el próximo año. Cuando consiga un mejor trabajo, cuando me case, cuando sea financieramente estable. Las excusas se multiplicaban y su hija crecía sin madre. Cuando comenzaron los problemas para concebir con Eugenio, Lisa lo percibió como un castigo por el pasado. Como si el destino le dijera, rechazaste a un hijo, así que no tendrás otro. Todos los procedimientos, análisis, intentos de FIV los percibía como un castigo que debía cumplir para merecer el perdón. Lisa. Volvió a llamar a Eugenio y en su voz se escuchó una nota de preocupación.
Llegamos tarde. Ella respiró profundamente, se miró en el espejo por última vez y salió del baño. Eugenio la esperaba en el recibidor, sosteniendo las llaves del auto. Llevaba un traje oscuro, el mismo que se ponía para todos los eventos importantes. Lisa comprendía que para él esta visita al hogar infantil era un evento de enorme importancia, posiblemente el más importante de su vida en común. ¿Estás nerviosa?, preguntó él, abrazando a su esposa por los hombros. Un poco, confesó Lisa, y esto era verdad, aunque no toda. ¿Y tú? Por supuesto. Pero es la decisión correcta. Le daremos una familia a algún niño, y él nos dará la alegría de la paternidad. Eugenio siempre sabía encontrar las palabras correctas. Durante 4 años de matrimonio, Lisa se había convencido de que él era precisamente la persona con quien quería pasar el resto de su vida. Bueno, comprensivo, confiable. Nunca le había levantado la voz, nunca la había reprochado por la infertilidad, aunque todos los exámenes médicos mostraban que el problema estaba en su pasado de consumo. Su apoyo era incondicional, y precisamente por eso confesarle sobre su pasado le parecía tan imposible. Salieron del apartamento y se subieron al auto. Lisa se recostó en el respaldo del asiento y cerró los ojos. En su cabeza daban vueltas recuerdos que durante años había tratado de olvidar. Recordaba cómo se veía Sofía en la primera infancia, en esas raras fotografías que enviaba su madre y en esos pocos encuentros cuando Lisa venía en estado más o menos sobrio. Cabello rubio rizado, ojos verdes grandes, expresión seria del rostro. Ya entonces había algo especial en la niña, una concentración interior inadecuada para su edad. Vera contaba que su nieta había comenzado a dibujar temprano. A los 3 años ya podía sentarse durante horas con lápices, creando sus obras maestras infantiles. Está creciendo una artista, decía la abuela con orgullo. ¿Qué sentido del color tiene? ¡Qué fantasía! Toda igual a ti, Lisa, ¿recuerdas cómo dibujabas en la infancia? Lisa entonces solo desestimaba estos relatos. Le interesaban más sus propios problemas, dónde conseguir la próxima dosis, cómo obtener dinero, cómo evitar encuentros con acreedores. Los sentimientos maternos estaban ahogados por la dependencia. Ahora, años después, se torturaba con la pregunta, ¿la recordará en absoluto? ¿Qué le contaba la abuela Vera sobre por qué mamá no vivía con ellas? El hogar infantil se encontraba en las afueras de la ciudad, el viaje tomó unos 40 minutos. Todo el camino permanecieron en silencio, cada uno pensando en lo suyo. Eugenio seguramente se imaginaba cómo sería su futuro hijo, hacía planes, soñaba con paseos juntos, ayuda con las tareas, fiestas familiares. Lisa se torturaba con miedos y remordimientos de conciencia, preparándose para el encuentro que podía cambiarlo todo. Cuando se estacionaron frente al edificio del hogar infantil, Lisa sintió cómo le latía el corazón. Un edificio de ladrillo de 3 pisos, construido aún en tiempos soviéticos, pero evidentemente remodelado en los últimos años. La fachada estaba pintada en tonos alegres amarillos y verdes, en las ventanas colgaban cortinas brillantes y en el patio se veían columpios y un arenero. Se creaba la impresión de que aquí se esforzaban por crear un ambiente hogareño, a pesar del carácter oficial de la institución. En la puerta de entrada colgaba una placa, Institución Presupuestaria Estatal para Niños Huérfanos y Niños sin Cuidado Parental. Hogar Infantil número 7. Abajo, en letra pequeña, estaban indicados los horarios de trabajo, teléfonos, nombres de la administración. Bueno, ¿vamos?, preguntó Eugenio, pero él mismo no se apresuraba a salir del auto. Sí, asintió Lisa, aunque por dentro todo se contrajo de miedo. Subieron por los escalones hacia la entrada principal. En el vestíbulo los recibió una mujer de mediana edad en bata blanca, robusta, bondadosa, con una sonrisa que inmediatamente inspiraba confianza. ¿Ustedes son los Carvajal?, preguntó, extendiendo la mano para conocerse. Me llamo Marina Contreras, soy subdirectora. Los estábamos esperando. Pasen,
por favor. El vestíbulo del hogar infantil estaba decorado en tonos brillantes. En las paredes colgaban dibujos infantiles, periódicos murales, horarios de círculos y secciones. En un rincón había un gran acuario con peces multicolores, al lado una estantería con libros y juegos de mesa. Todo estaba dirigido a crear un ambiente de hogar, no de institución oficial. Pasaron por un largo corredor, junto a oficinas y salas de juego. Desde detrás de una de las puertas se escuchaban voces infantiles, alguien recitaba un poema, alguien reía, alguien discutía algo con el educador. Sonidos de la vida ordinaria de una institución infantil, donde los adultos se esfuerzan por reemplazar a los padres para los niños. En el camino, Marina les contaba sobre la historia del hogar infantil, sobre cómo se organizaba la vida allí, qué círculos y secciones funcionaban. Tenemos 120 pupilos, decía. De 3 a 18 años. Tratamos de crear un ambiente familiar, para que los niños se sientan en casa. Tenemos estudio de arte, círculo musical, secciones deportivas, teatro. Tratamos de desarrollar los talentos de cada niño. ¿Y cuántos niños encuentran familia anualmente? Se interesó Eugenio. Aproximadamente 30 a 40. Lamentablemente, muchos padres potenciales quieren solo bebés y toman a los adolescentes de mala gana. Aunque precisamente los niños mayores necesitan especialmente una familia, tienen su propio carácter, sus propios intereses, con ellos se puede comunicar plenamente. Lisa escuchaba esta conversación y pensaba que a su hija ahora le tocaban 12 años. Ya no era una bebé que se pudiera moldear a su gusto, sino una personalidad formada con sus propios hábitos, preferencias, posiblemente ofensas y miedos. ¿Querría tal niño una nueva familia? ¿Y querría una familia a tal niño? Cuéntenme, por favor, ¿qué tipo de niño les gustaría adoptar?, pidió Marina cuando se acomodaron en su oficina con tazas de té. La oficina era pequeña, pero acogedora. En la mesa había fotografías de niños, evidentemente de aquellos que ya habían encontrado familia. En los estantes se apretujaban carpetas con documentos, literatura metodológica, manualidades infantiles. En la pared colgaba un gran calendario con fechas marcadas, cumpleaños de los pupilos, fiestas, eventos. Estamos preparados para aceptar a cualquier niño que necesite una familia, respondió Eugenio después de una breve reflexión. La edad no es fundamental. Lo principal es que el niño se sienta amado y necesario. Es una posición maravillosa, asintió aprobatoriamente la subdirectora. Lamentablemente, muchos quieren solo bebés o preescolares. Pero los adolescentes no son menos dignos de la felicidad familiar. No logramos tener hijos nosotros mismos, agregó Lisa. Nos tratamos durante mucho tiempo, pero los médicos dicen que prácticamente no hay posibilidades debido a problemas de salud en el pasado. Y pensamos, ¿para qué sufrir, cuando se puede ayudar a un niño que ya existe? Una decisión muy sabia. Cuéntenme sobre ustedes, ¿a qué se dedican, dónde viven, qué aficiones tienen? La siguiente hora pasó llenando formularios, presentando certificados y largas conversaciones sobre motivación, preparación para la paternidad y planes para el futuro. Eugenio respondía con calma y reflexión, contaba sobre su trabajo como ingeniero, sobre el ingreso estable de la familia, sobre el apartamento de 3 habitaciones en un buen barrio de la ciudad. Lisa contó sobre su trabajo como maquilladora, sobre que podría trabajar desde casa y dedicar suficiente tiempo al niño. Una profesión creativa es bueno. Muchos de nuestros niños se sienten atraídos al arte. ¿Tienen algún hobby? Dibujo un poco, confesó Lisa. La verdad, hace tiempo que no practico, pero en la infancia me dedicaba seriamente a la pintura. Esto era verdad. En la infancia Lisa realmente dibujaba bastante bien, incluso ganaba concursos escolares. Pero luego los problemas adolescentes, las malas compañías, la dependencia, todo esto la obligó a olvidarse de la creatividad. Solo ahora, trabajando como maquilladora, había vuelto a sentir la conexión con el arte. Maravilloso.
Se alegró Marina. Tenemos varios jóvenes artistas muy talentosos. Tal vez encuentren un lenguaje común con alguien precisamente a través de la creatividad. Lisa trataba de verse natural, pero por dentro todo le temblaba de tensión. Cada pregunta podía llevar a temas que prefería no discutir. Cada palabra podía convertirse en una clave hacia su pasado. Marina estudió atentamente los documentos, alzando de vez en cuando los ojos hacia los padres potenciales. Dígame, ¿por qué precisamente nuestro hogar infantil?, preguntó. Hay instituciones más cerca del centro de la ciudad. Lisa sintió cómo se aceleró el pulso. Leímos reseñas, respondió por ella Eugenio. Dicen que ustedes tienen muy buenas condiciones, especialistas calificados. Es verdad. Y ahora vamos a conocer a los niños, propuso Marina después de una larga pausa. Salieron de la oficina y se dirigieron a la sala de juegos. En el camino, la subdirectora les contaba sobre los niños, sus caracteres y particularidades, historias de cómo llegaron al hogar infantil. Aquí tenemos al grupo mayor, dijo, abriendo la puerta de una sala amplia y luminosa. Niños de 12 a 16 años. En la sala jugaban 5 niños de diferentes edades. Alguien armaba un rompecabezas, alguien leía un libro, alguien jugaba un juego de mesa. Niños ordinarios, que se diferenciaban de los caseros quizás solo por una seriedad especial en los ojos, esa seriedad que aparece en un niño cuando muy temprano conoce lo que es la pérdida. Niños, se dirigió Marina a ellos, conozcan, estos son Eugenio y Lisa. Quieren adoptar a uno de ustedes. Los niños levantaron las cabezas de los juguetes y miraron con curiosidad a los adultos. La mayoría de ellos estaban acostumbrados a tales visitas y sabían que esto podía significar la oportunidad de obtener una familia. En sus miradas se leían esperanza, curiosidad y al mismo tiempo cautela. Demasiados de ellos ya se habían decepcionado de las personas. Cuéntenme sobre ustedes, propuso Eugenio, agachándose para estar al mismo nivel que los niños. Los pequeños comenzaron a contar a porfía sobre sus aficiones, éxitos en la escuela, juegos favoritos. Miguel de 13 años informó orgullosamente que sabía tocar la guitarra. Catalina de 14 se jactó de su diploma por la mejor composición. Daniel de 16 contó sobre sus éxitos en la sección de fútbol. Pero Lisa casi no los escuchaba. Su atención fue atraída por una niña que estaba sentada en un rincón de la sala en una mesa separada y dibujaba, sin prestar atención a lo que pasaba. Cabello claro, trenzado en 2 coletas, rasgos finos del rostro, expresión concentrada. Algo dolorosamente familiar, pero al mismo tiempo cambiado. La niña estaba completamente absorta en su ocupación. Frente a ella había una hoja de papel en la que con lápiz estaba dibujado un paisaje primaveral, un parque con árboles florecidos, un sendero cubierto de pétalos, un banco solitario. El dibujo estaba ejecutado con maestría sorprendente para la edad adolescente, perspectiva correcta, luz y sombra, atención a los detalles. Lisa reconoció en esta niña a su hija, pero cuánto había cambiado. En lugar del bebé rubio con cabello rizado, frente a ella estaba sentada una adolescente seria. Los rasgos del rostro se habían vuelto más pronunciados, la mirada más adulta. Y al mismo tiempo, la semejanza era innegable, los mismos ojos verdes, la misma forma de la nariz, el mismo mentón con hoyuelo. ¿Cómo se llama esta niña?, preguntó Lisa con voz temblorosa, asintiendo hacia la pequeña artista. Es Sofía Serrano, respondió Marina, observando atentamente la reacción de la mujer. Tiene 12 años. Es una niña muy talentosa, estudia bien, le gusta dibujar. Llegó a nosotros hace 2 años después de la muerte de su abuela. El corazón de Lisa se sobresaltó tan fuerte que por un segundo perdió la capacidad de respirar. Era ella, su hija. ¿Puedo acercarme a ella?, preguntó apenas audible Lisa. Por supuesto, respondió Marina, no quitando los ojos del rostro de la mujer. Lisa se acercó lentamente a la niña, sintiendo cómo le temblaban las piernas.
Cada paso se daba con dificultad. Sofía levantó la cabeza del dibujo y la miró. En este segundo el tiempo se detuvo. Lisa miraba a la hija que no había visto durante 2 años. Precisamente así se veía Lisa en la adolescencia cuando dibujaba, completamente absorta en la creatividad. Solo los ojos eran diferentes, en ellos se leía esa misma seriedad que aparece en niños que han vivido una pérdida y algo más, cautela, desconfianza. Hola, pronunció con dificultad Lisa. Hermoso dibujo. Sofía estudió atentamente el rostro de la mujer. Primero en sus ojos había simplemente curiosidad, pero gradualmente la expresión cambió. La niña miraba cada vez más fijamente, como si tratara de recordar algo o relacionar algo. Gracias, respondió quedamente, sin apartar la mirada. ¿Dibujas desde hace mucho? Desde la infancia. La abuela decía que nací con un lápiz en la mano. Al mencionar a la abuela, la voz de la niña se volvió aún más silenciosa y en sus ojos apareció nostalgia. ¿Y qué te gusta dibujar más? Diferentes cosas. Naturaleza, personas. Sofía se detuvo, continuando mirando atentamente a Lisa. ¿Y usted no es artista por casualidad? No, soy maquilladora. Pero también trabajo con colores, en cierto sentido. Sofía asintió, pero continuó estudiando el rostro de la mujer con cierta atención especial. Luego de repente se levantó, se acercó al estante donde estaban sus pertenencias personales y sacó una pequeña fotografía desgastada. Lisa sintió como la tierra se escapaba debajo sus pies cuando vio la imagen. No era una sola fotografía, sino varias, instantáneas viejas de diferentes años. En una Lisa a los 18 años sostenía en brazos a la pequeña Sofía. En otra, Sofía de 3 años estaba sentada en las rodillas de la abuela. En la tercera, Lisa a los 22 años. La abuela Vera me mostraba estas fotografías todos los días, dijo Sofía, y en su voz aparecieron notas de acero. Me contaba que esta era mi mamá. Mamá que se había perdido, pero que seguramente encontraría el camino a casa. Me obligaba a memorizar su rostro en diferentes edades, decía, cuando mamá venga, debes reconocerla. Eugenio, que se había acercado detrás de su esposa, miró conmocionado hacia ella. Lisa, ¿qué está pasando? Preguntó, sintiendo la tensión en el aire. Sofía le extendió las fotografías con mano temblorosa. Marina y los demás niños se callaron, sintiendo que estaba pasando algo importante. Vinieron, continuó Sofía, mirando directamente a los ojos de su madre. Pero no por mí. Vinieron por un niño ajeno, porque al suyo no lo quieren. Sofía. Mejor me quedo en el hogar infantil, susurró la niña, retrocediendo. Su voz sonaba no como la de una niña, sino como la de una adulta, en ella se escuchaban dolor, decepción y esa fatiga especial que aparece en un niño que finalmente ha perdido la fe en la justicia del mundo. Marina evaluó rápidamente la situación y tomó una decisión. Niños, se dirigió a los demás pupilos, pasen a la habitación de al lado, por favor. Nosotros mientras tanto vamos a conversar. En la oficina vacía, donde los había llevado la conmocionada Marina, se instaló un silencio pesado. La subdirectora salió tácticamente, diciendo que les daría tiempo para aclarar la situación. A los demás niños los llevaron a otra habitación, no debían ser testigos de este drama familiar. Eugenio estaba sentado en un sillón, sosteniendo en las manos las fotografías viejas y trataba de asimilar lo ocurrido. Su rostro estaba pálido, en la frente aparecieron gotas de sudor. 4 años de matrimonio, 4 años durante los cuales creyó que conocía a su esposa, se derrumbaron en unos minutos. Lisa estaba de pie junto a la ventana, sin atreverse a darse vuelta y encontrarse con la mirada de su esposo. Detrás del vidrio se veía el parque infantil, columpios, toboganes, arenero. La vida ordinaria del hogar infantil, donde su hija había pasado 2 años pensando que su madre la había abandonado definitivamente.
Sofía se había acomodado en una silla en el rincón opuesto de la oficina, abrazando sus rodillas. Era parecida a un animalito asustado, listo para huir y esconderse en cualquier momento. En sus ojos se leían dolor, desconfianza y algo más, posiblemente esperanza, que ella misma trataba de suprimir. Lisa, finalmente rompió el silencio Eugenio, y su voz sonó ronca. Explícame qué está pasando aquí. Lisa se volvió lentamente. El rostro de su esposo expresaba una mezcla de desconcierto, dolor y decepción. En su mirada no había rabia, solo desconcierto de una persona que de repente supo que había vivido varios años en una ilusión. Sofía es mi hija, pronunció quedamente. La di a luz cuando tenía 17 años. ¿Tu hija? Repitió Eugenio, como si no creyera lo que había escuchado. Pero dijiste que no tienes parientes. Mentí. Me daba vergüenza contar sobre esa época, sobre cómo era entonces. Sofía escuchaba atentamente la conversación de los adultos. En su postura había algo cauteloso, evidentemente se preparaba para escuchar otra mentira o justificación, a las que se había acostumbrado de parte de los adultos. ¿Vergüenza? Repitió Eugenio, y en su voz aparecieron las primeras notas de indignación. ¿Te daba vergüenza contarle a tu esposo que tienes una hija? Querido, tú no entiendes. Entonces explícame. Explícame cómo una madre puede ocultar la existencia de un hijo. Lisa se acercó, pero no se atrevió a sentarse al lado de su esposo. Era adicta, dijo directamente, sin rodeos. 17 años, malas compañías, drogas prohibidas, alcohol. Quedé embarazada sin saber siquiera exactamente de quién, había varios chicos, y no recuerdo esas noches. Eugenio se puso aún más pálido. Sabía sobre los problemas de su esposa con la adicción, pero se lo imaginaba de manera mucho más suave. Cuando nació Sofía, continuó Lisa, no era capaz de cuidarla. Mi madre, Vera, se llevó a la nieta a su casa. Y yo continué consumiendo otros 5 años. ¿5 años? Repitió Eugenio conmocionado. Sí. Hasta que llegué al centro de rehabilitación con muerte clínica por sobredosis. Sofía escuchaba este relato con los ojos muy abiertos. La abuela le había contado sobre su madre de manera muy diferente, decía que mamá se había perdido, había caído en problemas, pero que algún día encontraría el camino a casa. Lisa hablaba de sí misma mucho más duramente. ¿Y después? Preguntó Sofía. ¿Qué pasó después? Después me traté durante 2 años. Aprendí a vivir de nuevo. Obtuve una profesión, me casé. Pero todo este tiempo pensaba en ti. ¿Pensaba? Repitió con amargura la niña. ¿Y en qué pensaba? ¿Pensaba que había muerto? ¿Que había desaparecido? Sabía dónde vivías. Sabía que estabas con la abuela. Y tenía miedo de venir. ¿Miedo de qué? Miedo de que me rechazaras. De que dijeras no necesito una madre así. ¿Y por eso esperó hasta que la abuela muriera? Lisa se cubrió el rostro con las manos. No, Sofía. Cuando la abuela se enfermó, quise venir, ayudar. Pero ya era demasiado tarde, se estaba muriendo, y tú no me conocías. Yo la conocía perfectamente. Se encendió Sofía. La abuela todos los días me mostraba sus fotografías, me contaba sobre usted, me obligaba a memorizar. Cuando mamá venga, decía, debes reconocerla y perdonarla. Pero usted nunca vino. En la voz de la niña se escuchaban lágrimas, pero se contenía con todas sus fuerzas. ¿Y sabe qué hizo la abuela antes de morir? Continuó Sofía. Reunió todas sus fotografías, todas las cartas que usted escribía en la infancia, todos mis dibujos donde la representaba según sus relatos. Puso todo en una caja y dijo, cuando mamá venga, le darás esto. Que sepa que la amamos y la esperamos. Sofía. La caja todavía está en mi mesita de noche. 2 años esperando cuando entregarla.
Y usted vino por un niño ajeno. Marina asomó con cuidado a la oficina. ¿Puedo entrar?, preguntó. ¿O necesitan más tiempo? Puede, asintió Lisa. Entiendo que la situación es compleja, dijo la subdirectora, pero necesito aclarar algo para el protocolo. Lisa, ¿resulta que usted sabía sobre la presencia de su hija en nuestra institución? Sí, confesó Lisa. Lo sabía. ¿Y vino aquí intencionalmente? Sí. Pero no sabía cómo acercarme a ella. Entiendo. Marina miró pensativamente a todos los participantes del drama. Esto cambia el asunto. Usted no puede adoptar a un niño ajeno, ocultando la existencia de parentesco sanguíneo con otro pupilo. Esto es una violación del procedimiento. ¿Y qué pasará ahora?, preguntó Eugenio. Si Lisa quiere restablecer la relación con su hija, puede presentar documentos para adoptarla. Pero este es un procedimiento completamente diferente, restablecimiento de derechos parentales que anteriormente fueron transferidos a la abuela. ¿Y si no quiero?, preguntó quedamente Sofía. Entonces nada ocurrirá contra tu voluntad, le aseguró Marina. Tienes derecho a opinar en cuestiones de adopción. Sofía se dirigió a su hija Lisa. ¿Puedo hablar contigo a solas? No sé, respondió la niña. ¿Y usted no se irá otra vez por 12 años? No me iré. Lo prometo. Está bien. Pero poco tiempo. Eugenio y Marina salieron de la oficina, dejando a madre e hija a solas. Sofía, sé que tienes todas las razones para odiarme, comenzó Lisa cuando se quedaron solas. Pero escúchame, por favor. ¿Para qué?, preguntó cansada la niña. ¿Qué puede decir? ¿Qué me amaba? ¿Qué pensaba en mí? Palabras vacías. No vacías. Sí, pensaba en ti todos los días. Sí, te amaba. Pero amor sin acciones no es amor. Es egoísmo. Sofía miró sorprendida a su madre. No esperaba tanta honestidad. Tienes razón al enojarte conmigo, continuó Lisa. Actué como una cobarde. Primero te abandoné por la adicción, después no vine por miedo. No merezco el perdón. ¿Entonces para qué vino? Porque no puedo vivir más con mi cobardía. Porque mereces algo mejor que el hogar infantil. Porque quiero intentar convertirme en la madre que debería haber sido hace muchos años. Sofía guardó silencio, mirando sus manos. ¿Me mostrarás esa caja de la que hablaste?, pidió Lisa. La niña vaciló, pero luego se levantó y salió. Después de unos minutos regresó, sosteniendo en las manos una gran caja de cartón que puso sobre la mesa. La abuela la estuvo juntando toda la vida, dijo. Decía, para mamá. Lisa abrió la caja y exclamó. Allí había decenas de fotografías, sus instantáneas infantiles, fotografías escolares, incluso esas raras tomas donde estaba con la pequeña Sofía. Cartas que le había escrito a su madre desde el campamento cuando tenía 10 años. Diplomas de concursos artísticos. Y múltiples dibujos de Sofía, retratos de una mujer que la niña dibujaba según los relatos de la abuela. Ella lo conservó todo, susurró Lisa, tomando en las manos uno de los dibujos infantiles. La abuela decía, mamá regresará, y le mostraremos cómo la amamos. ¿Y tú? ¿Tú también esperabas? Todos los días. Hasta la muerte de la abuela. Y después entendí que esperaba en vano. Lisa tomó las manos de su hija. Sofía, no te pido que me perdones. No te pido que me llames mamá. Solo pido que me des la oportunidad de demostrar que he cambiado. Que me des la posibilidad de estar cerca. ¿Y si digo que no? Entonces vendré aquí simplemente así. A visitarte. Hasta que me convenzas de que estorbo tu vida. Sofía miró durante mucho tiempo a su madre. ¿Y su esposo? Él ahora sabe la verdad. ¿La perdonará? No lo sé.
Tal vez no. Pero esos son mis problemas, no los tuyos. ¿Y si la deja por mi culpa? Entonces no es la persona que me gustaría amar. La niña se puso pensativa. ¿Puedo pensar hasta mañana? Por supuesto. ¿Y puedo hacerle una pregunta? Cualquiera. ¿Por qué decidió venir precisamente ahora? ¿Qué cambió? Lisa suspiró profundamente. Sabes, todos estos años pensé que el tiempo cura. Que mientras más tiempo esperara, más fácil sería encontrarnos. Pero el tiempo no cura, Sofía. El tiempo solo añade culpa. Y entendí, si no lo hago ahora, no lo haré nunca. ¿Y estás segura de que ya no consume? Segura. Ya 5 años. ¿Promete no volver a eso? Prometo. Y también prometo que siempre seré honesta contigo. Incluso si la verdad es dolorosa. Sofía asintió. Está bien. Pensaré hasta mañana. En ese momento entraron Eugenio y Marina a la oficina. ¿Cómo van las cosas?, preguntó con cuidado la subdirectora. Pensaré hasta mañana, respondió Sofía, dirigiéndose a Marina. ¿Puedo? Por supuesto. El tiempo que necesites. Sofía se levantó y se dirigió hacia la puerta, pero en el umbral se volvió. Y usted, dijo, aún dirigiéndose a su madre formalmente, venga mañana a esta misma hora. Daré la respuesta. Y salió de la oficina, dejando a los adultos solos con sus problemas. El camino a casa transcurrió en completo silencio. Eugenio conducía concentrado, sus manos apretaban firmemente el volante. Lisa miraba por la ventana el paisaje que pasaba detrás del vidrio, calles conocidas, casas, gente que ahora parecían lejanos e irreales. Cada uno de los esposos pensaba en lo ocurrido, tratando de asimilar la nueva realidad que en un momento había cambiado su vida. Durante estos 40 minutos de camino, Lisa muchas veces se dispuso a hablar, explicar, justificarse, pero cada vez veía el rostro tenso de su esposo y comprendía que ahora no era el momento para conversaciones. Eugenio necesitaba procesar lo escuchado, y ella prepararse para esa conversación que inevitablemente tendría lugar en casa. En el apartamento, Eugenio silenciosamente pasó a la cocina, se sirvió un vaso de agua, lo bebió de un trago y se sentó a la mesa. Lisa se quedó en el recibidor, sin atreverse a entrar. En la casa se instaló un silencio que parecía ensordecedor después de todas las conmociones del día. Siéntate, finalmente dijo el esposo, sin levantar los ojos hacia ella. Conversemos. Su voz sonaba uniforme, pero Lisa conocía lo suficiente a su esposo como para entender que bajo esta calma exterior se ocultaba una tormenta de emociones. Lisa se sentó frente a él, poniendo las manos sobre la mesa. Temblaban y entrelazó los dedos para que no fuera tan notorio. 4 años, Lisa, comenzó Eugenio, aún sin levantar los ojos. 4 años estuvimos juntos, y todo este tiempo me mentiste. No mentí. Simplemente no conté todo. Es lo mismo. Alzó la voz Eugenio, pero inmediatamente se controló. Perdón. No quería gritar. Pero debes entender, para mí esto es un shock. Lo entiendo. Tienes una hija. Una hija viva, que 2 años vive en un hogar infantil. Y tú callaste. Todas nuestras conversaciones sobre cómo queremos hijos, cómo seremos una familia feliz, todo este tiempo ya tenías un hijo. Eugenio, entiende, me daba vergüenza. Ese periodo de mi vida, no quiero recordarlo. ¿Y a mí no me da vergüenza? Eugenio finalmente levantó los ojos, y Lisa vio dolor en ellos. ¿Crees que me es fácil saber que mi esposa me ocultó algo así? ¿Que todas nuestras conversaciones sobre hijos eran mentira para ti? No eran mentira, exclamó Lisa. Soñaba con un hijo no menos que tú. Simplemente ya tenías un hijo y callaste sobre él. La recordaba en mi alma. Ni un solo día la olvidé.
Cada noche pensaba en ella, me preocupaba, ¿estará bien? ¿Será feliz? Pero no sabía cómo acercarme a ella después de tantos años, cómo explicar. Eugenio se levantó y se acercó a la ventana. Detrás del vidrio se veían las luces de la ciudad, la vida nocturna ordinaria que continuaba a pesar de que su mundo se había volteado. Y además, continuó él, sin voltearse, resultó que me llevaste intencionalmente a ese hogar infantil. ¿Sabías que allí estaba tu hija? Sí, lo sabía. Y callaste. Me permitiste pensar que habíamos elegido ese lugar por casualidad. No sabía cómo decirlo. ¿Sabes qué me mata más? Dijo él, volviéndose hacia su esposa. No que tengas una hija. No que la hayas abandonado a los 17 años, las personas cometen errores, especialmente a edad temprana. Me mata que no confiaste esto en mí, tu esposo. 4 años me consideraste una persona a quien no se le puede contar la verdad. Tenía miedo de perderte. Tenía miedo de que me juzgaras, de que no pudieras perdonar. ¿Y ahora qué? ¿Ahora debo perdonar no solo el pasado, sino años de engaño? Lisa sintió cómo las lágrimas corrían por sus mejillas. Por favor. Entiendo que actué mal. Pero entonces me parecía que el pasado podía dejarse en el pasado, que si era buena esposa, eso sería suficiente. Las buenas esposas no les mienten a sus esposos. Las buenas esposas confían. Tienes razón. En todo tienes razón. ¿Pero qué hago ahora? ¿Cómo arreglo lo que ya está hecho? Eugenio guardó silencio durante mucho tiempo, reflexionando la respuesta. ¿Y qué vas a hacer con Sofía? Preguntó finalmente. Si ella acepta, intentar arreglar la relación. Convertirme en su madre. ¿Y yo tengo lugar en este cuadro? Querido, lo entiendo. Tienes derecho a enojarte, tienes derecho a irte y abandonarme. Pero si hay la más mínima posibilidad de que me perdones. No estoy seguro. Necesito tiempo para pensar, la interrumpió Eugenio. Viviré por ahora donde Andrés. Él tiene un cuarto libre. ¿Te vas? Sí. Necesito asimilar todo, entender si puedo vivir con una persona que me mintió durante tanto tiempo. Eugenio pasó al dormitorio y comenzó a empacar cosas en una maleta. Lisa se quedó en la puerta, sin saber qué decir, cómo detenerlo. Cada movimiento de su esposo le parecía una sentencia. ¿Y Sofía? Preguntó cuando él cerraba la maleta. Pidió que viniéramos mañana. Eugenio se detuvo, sosteniendo en las manos una camisa. Pues ve a verla. Tú eres su madre, arréglense entre ustedes. Y yo necesito entender si puedo aceptar a un niño, sabiendo que su madre todo este tiempo me mintió. Perdón. No hace falta, Lisa. Ahora cualquier palabra será de más. Necesito silencio y tiempo. Se acercó a la puerta, pero en el umbral se detuvo. No te traicioné, dijo quedamente Lisa a su espalda. Solo fui una cobarde. Eugenio no se volvió. Tal vez. Pero el resultado es el mismo. 4 años de ilusiones en lugar de una relación honesta. ¿Y si encuentro la manera de arreglar todo? No lo sé, Lisa. Honestamente no lo sé. Ahora me parece que eres una persona extraña para mí. Una persona que no conozco. Y salió del apartamento, dejando a Lisa en la casa vacía con la carga de culpa y miedo por el futuro. Lisa se quedó sola. Se sentó en el sofá de la sala y se dejó llevar por las lágrimas. Por primera vez en muchos años lloraba no por dolor físico o decepción, sino por la comprensión de que con sus propias manos había destruido lo que había construido durante 4 años. En unas horas su vida parecía destruida. Había encontrado a su hija, pero perdido a su esposo. Había obtenido la oportunidad de redimir los errores del pasado, pero había pagado por ello con lo más caro, la confianza del ser amado. Toda la noche se quedó sentada junto al teléfono, disponiéndose a marcar el número de Eugenio, pero no se atrevió a llamar.
¿Qué podía decir? ¿Cómo explicar lo que ella misma no entendía completamente en sí misma? El miedo había sido más fuerte que el amor y este reconocimiento era el más amargo. Al día siguiente llegó al hogar infantil con los ojos rojos por el insomnio, pero con la firme decisión de luchar por su hija. Si ya había perdido a su esposo por su cobardía, al menos con el niño debía intentar arreglar la relación. Sofía la esperaba en la misma sala de juegos, dibujando otro paisaje. Esta vez era un jardín de verano, arbustos florecidos, un sendero que llevaba a la casa y dos figuras en el porche, una mujer y una niña. «Buenos días», dijo la niña, levantando la cabeza del álbum. «Hola, Sol. ¿Puedo ver?» Sofía apartó el álbum. El dibujo estaba ejecutado con la misma técnica magistral, pero en él se sentía nostalgia por la familia, por el hogar. «¿Qué lugar es este?», preguntó Lisa. «La casa donde vivía con la abuela. Así se veía nuestro jardín en verano. Hermoso. ¿Extrañas esa época?». «Todos los días». Se quedaron en silencio. «¿Y dónde está su esposo? ¿Ya no quiere verme?». Lisa suspiró. «Se fue. Se ofendió conmigo por no haberle contado sobre ti». «¿Y qué pasará ahora?». «No lo sé. Tal vez me perdone, tal vez no. Pero eso no debe concernirte. Si quieres, puedo venir a verte, podemos pasar tiempo juntas. Poco a poco conocernos». Sofía miró atentamente a su madre. ¿Y no desaparecerá otra vez si él la perdona? «No, Sofía. Prometo». «¿Y si él pone la condición, o él, o yo?». «Entonces te elegiré a ti». La niña levantó los ojos sorprendida. «¿En serio?». «En serio. Ya una vez no te elegí. No repetiré ese error». Sofía miró durante mucho tiempo a su madre, como tratando de entender si se le podía creer. «Está bien», finalmente dijo. «Acepto intentar. Pero con condiciones». «¿Cuáles?». «Primero, ninguna mentira. Ni siquiera pequeña. Si pregunto algo, responderá honestamente». «Acepto». «Segundo, todavía no estoy preparada para llamarla mamá. La llamaré por su nombre». «Entiendo». «Tercero, si no me gusta, tengo derecho a decir basta y usted se irá». «Justo». «Y lo último, quiero conocer a su esposo. Si él regresa». «¿Para qué?». «Quiero entender qué tipo de persona es. Quiero saber con quién viviré si nos convertimos en familia». Lisa asintió. «Está bien. Si él regresa, definitivamente te presentaré». «Entonces trato hecho», dijo Sofía y por primera vez en todo el tiempo de conversación sonrió. Así comenzó su cauteloso acercamiento, madre e hija que tenían un pasado común, pero no tenían recuerdos comunes. Las siguientes semanas Lisa venía al hogar infantil casi todos los días. Terminaba sus asuntos de trabajo a las 3 de la tarde y corría donde su hija. Al principio sus encuentros eran tensos y formales, Sofía se mantenía cautelosa, respondía con monosílabos, no se permitía relajarse. Pero gradualmente el hielo comenzó a derretirse. Lisa le traía a su hija pinturas profesionales, pinceles de diferentes tamaños, papel para acuarela y óleo. Le contaba sobre técnicas de maquillaje, sobre trabajo con el color, sobre cómo mezclar correctamente los tonos. Resultó que los principios del maquillaje y la pintura en muchos aspectos eran similares, y Sofía escuchaba con interés las explicaciones de Lisa. «Mira», decía Lisa, aplicando pintura en la hoja, «para obtener un tono natural de piel, necesitas mezclar no solo beige y rosado, sino agregar una gotita de amarillo, a veces incluso verde. En la naturaleza no hay colores puros». «¿Y en el maquillaje también?», preguntaba Sofía. «Por supuesto. Un buen maquillador es un artista que pinta sobre un lienzo vivo.
Hay que considerar la iluminación, la forma del rostro, el color de los ojos, incluso el estado de ánimo de la persona. Sofía escuchaba conteniendo la respiración. Por primera vez en muchos años sentía conexión con alguien que entendía su pasión por el arte. La abuela Vera amaba sus dibujos, pero no entendía de técnica. Los educadores en el hogar infantil la elogiaban, pero superficialmente. Y aquí había una mujer que no solo miraba sus trabajos, sino que explicaba cómo hacerlos mejores. Gradualmente Lisa fue conociendo a su hija. Sofía resultó ser una niña seria, reflexiva, con un sentido agudo de la justicia. No toleraba las mentiras, valoraba la franqueza, sabía hacer amistad, pero perdonaba con dificultad la traición. En ella se combinaban extrañamente la espontaneidad infantil y la sabiduría adulta. ¿Puedo alguna vez ver cómo trabaja?, preguntó tímidamente la niña una semana después de su reconciliación. Por supuesto, sonrió Lisa. El sábado tengo una sesión de fotos para una revista. Si quieres, puedes venir conmigo. ¿Me lo permitirán?, preguntemos a Marina. La subdirectora no se opuso a tal excursión. Veía cómo cambiaba Sofía desde que había aparecido su madre en su vida. La niña se había vuelto más abierta, sonreía más a menudo, contaba con entusiasmo a los educadores sobre las nuevas técnicas de dibujo que estudiaba. El sábado Lisa recogió a su hija del hogar infantil y la llevó al set de filmación. El estudio se encontraba en el centro de la ciudad, en un edificio antiguo con techos altos y ventanas grandes. Sofía estaba encantada con lo que pasaba: luces brillantes, cámaras profesionales, modelos hermosas que Lisa convertía en verdaderas princesas con ayuda de pinceles y maquillaje. Mira, explicaba Lisa, trabajando en el maquillaje de una modelo joven, para sesiones de fotos el maquillaje debe ser más brillante que en la vida. La cámara se come la mitad del color, así que hay que intensificar todos los tonos. Sofía observaba cómo su madre manejaba hábilmente los pinceles, cómo bajo sus manos un rostro ordinario se convertía en una obra de arte. Esto era parecido a la magia: con ayuda de colores crear belleza, resaltar virtudes, ocultar defectos. ¿Puedo intentar?, preguntó la niña. En la modelo no se puede, es una filmación profesional, y yo respondo por el resultado. Pero en casa puedo mostrarte lo básico. Después de la filmación fueron a casa de Lisa. El apartamento le pareció muy acogedor a Sofía, luminoso, con ventanas grandes, con cuadros en las paredes y múltiples fotografías de momentos felices de la vida de Lisa y Eugenio. ¿Dónde está su esposo?, preguntó la niña, mirando la foto de boda en la cómoda. Eugenio por ahora vive separado, donde un amigo, respondió tristemente Lisa. Nosotros nos peleamos. ¿Por mi culpa? No por tu culpa, Sol. Por mi cobardía. Debería haberle contado sobre ti antes. Sofía se acercó a la fotografía donde Lisa y Eugenio sonreían al objetivo de la cámara el día de su boda. ¿Es bueno?, preguntó la niña. Muy bueno. Bondadoso, honesto, confiable. Precisamente así debe ser el hombre que esté al lado de una mujer. Entonces, ¿por qué no quiere perdonarla? Lisa se sentó en el sofá e hizo una palmadita al lado, invitando a su hija a sentarse. Sabes, Sofía, cuando las personas se aman, es muy importante la confianza. Eugenio considera que yo no confiaba en él, ya que ocultaba una parte tan importante de mi vida. Y tiene razón. ¿Y qué pasará ahora? No lo sé. Espero que encuentre fuerzas para perdonarme. Pero si no, entonces viviré sola y trataré de ser buena mamá para ti. Sofía se puso pensativa. ¿Puedo conocerlo? Por supuesto, si quieres. Pero él está muy enojado ahora. Tal vez si ve que no soy mala, entienda que usted hizo bien al venir por mí. Lisa miró con sorpresa a su hija. La niña razonaba como adulta, tratando de encontrar la manera de ayudar a su madre. Eres muy sabia, dijo. ¿De dónde tienes tanta comprensión?
La abuela Vera decía que las dificultades hacen a las personas más fuertes y sabias. Y yo tuve muchas. En ese momento Lisa comprendió que su hija había crecido muy diferente a como podría haber sido viviendo en una familia ordinaria. Sofía era seria, adulta, acostumbrada a depender solo de sí misma. Y al mismo tiempo no había amargura en ella, solo la sabiduría triste de un niño que muy temprano conoció lo que es la pérdida. ¿Quieres que te enseñe cómo hacer maquillaje simple?, propuso Lisa, queriendo distraer a su hija de pensamientos tristes. Los ojos de Sofía se iluminaron. ¿Puedo? La siguiente hora la pasaron frente al espejo en el baño. Lisa le mostraba a su hija cómo aplicar correctamente la base, cómo delinear los ojos, cómo elegir el color del labial. Sofía escuchaba atentamente y trataba de repetir los movimientos de su madre. Realmente tienes talento, dijo sinceramente Lisa. Manos de artista. Si quieres, puedo enseñarte la profesión de maquilladora. ¿Se puede combinar esto con el dibujo? Por supuesto. Muchos artistas trabajan como maquilladores para ganar dinero extra, y muchos maquilladores se dedican a la pintura. Son artes emparentadas. Cuando por la noche Lisa llevaba a Sofía de vuelta al hogar infantil, la niña estaba extraordinariamente animada. Contaba sobre lo que había aprendido, hacía planes para el futuro, soñaba en voz alta sobre cómo dibujaría y haría hermosa a la gente. ¿Puedo quedarme en su casa los fines de semana?, preguntó antes de despedirse. Esto hay que discutirlo con Marina, respondió Lisa. Pero creo que se puede. ¿Y me mostrará algo más interesante? Seguramente. Sofía abrazó a su madre, por primera vez en todas estas semanas. Estoy bien con usted, susurró. Creo que estoy empezando a perdonarla. Estas palabras fueron para Lisa la mejor recompensa por todos los esfuerzos. Había pasado un mes desde que Eugenio se fue de casa. Durante este tiempo Lisa ni una sola vez le había llamado, aunque cada día luchaba contra el deseo de marcar su número. Comprendía que su esposo necesitaba tiempo y no quería presionarlo. Sofía ahora pasaba todos los fines de semana en casa de su madre. Marina veía lo feliz que estaba la niña y no impedía estos encuentros. Gradualmente entre madre e hija se establecían esas relaciones que nunca habían tenido antes. Lisa le contaba a Sofía sobre su infancia, sobre la abuela Vera, sobre qué mujer maravillosa había sido. Sofía compartía recuerdos de la vida con la abuela, sobre cómo juntas cocinaban, leían libros, iban al parque a dar de comer a los patos. La abuela siempre decía que usted regresaría, contaba Sofía. Incluso cuando se enfermó, repetía, Lisa encontrará el camino a casa, solo necesita tiempo. Era una mujer sabia, dijo Lisa con tristeza. Lástima que lo entendí demasiado tarde. ¿Y sabía que usted se trataba? Creo que sí. Mamá siempre me sentía a distancia. Probablemente por eso no perdía la esperanza. Estaban sentadas en un banco en el parque, el mismo que Sofía dibujaba en el hogar infantil. La niña daba de comer a los patos con migajas de pan, Lisa la observaba. Era difícil creer que este niño serio e inteligente era su hija. En esta semana Sofía había cambiado mucho, se había vuelto más abierta, confiada, en sus ojos había aparecido un brillo que no había en el hogar infantil. Lisa, dijo Sofía, y el corazón de la madre se sobresaltó, ¿qué pasará después? ¿Qué quieres decir? Bueno, no puedo vivir toda la vida en el hogar infantil, y usted no puede venir a verme toda la vida los fines de semana. Y además, usted quiere recuperar a su esposo, pero él puede no querer aceptarme. Lisa se volvió hacia su hija. Sofía hablaba con calma, sin histeria, simplemente constataba hechos. Y en esta calma había algo aterrador, demasiado adulto para un niño. Sofía, quiero adoptarte. Oficialmente. Para que vivas conmigo, para que tengas una familia verdadera. ¿Y Eugenio? Esos son mis problemas. Me las arreglaré. Pero usted lo ama. Lo amo.
pero también te amo a ti. ¿Y si tengo que elegir? No elija, la interrumpió Sofía. Tal vez hay otra manera. ¿Cuál? Sofía se quedó en silencio, juntando pensamientos. La abuela decía que a las personas hay que juzgarlas no por las palabras, sino por los hechos. Tal vez Eugenio vea qué buena se volvió usted y entienda que los errores del pasado no importan. Tal vez, concordó Lisa sin seguridad. ¿Y si le hacemos una sorpresa? ¿Qué sorpresa? No sé todavía. Pero algo que le muestre que usted cambió, que puede ser buena mamá. Lisa sonrió. Su hija no solo era sabia, sino también ingeniosa. Pensemos, prometió. La siguiente semana Lisa tuvo mucho trabajo, varios encargos importantes de una vez, incluyendo maquillaje para una actriz en el estreno de una película. Sofía venía a verla después de la escuela y observaba cómo su madre trabajaba con los clientes. ¿Puedo intentar?, preguntó la niña cuando se fue la siguiente cliente. ¿Intentar qué? Hacerle maquillaje a alguien. ¿De verdad? Lisa se puso pensativa. Sofía ya dominaba bastante bien las técnicas básicas, tenía habilidades. ¿Sabes qué?, dijo, el domingo en el parque se hace una fiesta infantil. Allí habrá animadores, concursos, varios talleres. Tal vez hagamos allí pintura facial gratis para niños. ¿Pintura facial? Es cuando en la cara dibujan varios dibujos con pinturas especiales. Mariposas, flores, caritas de animales. A los niños les gusta mucho. Los ojos de Sofía se iluminaron. ¿Puedo ayudar? Por supuesto. Serás mi asistente. Comenzaron a prepararse para el evento. Lisa compró pinturas especiales para pintura facial, pinceles, esponjas. Sofía practicaba dibujando diseños simples en cartón, estudiaba plantillas de mariposas y flores. Recuerda, decía Lisa, lo principal es hacer felices a los niños. No importa que tan perfecto salga el dibujo. Importa que el niño se vaya de nosotros con una sonrisa. El domingo por la mañana llegaron al parque temprano para preparar el lugar de trabajo. Lisa instaló una mesita plegable, organizó las pinturas y pinceles, colgó un cartel brillante: pintura facial gratis para niños. Los primeros visitantes aparecieron después de media hora. Una niñita de unos 5 años pidió que le dibujaran una mariposa. Lisa aplicó cuidadosamente la pintura, creando alas brillantes en el rostro infantil. La niña se miraba en el espejo y brillaba de felicidad. «Mami, mira qué bonita estoy», gritaba, corriendo hacia sus padres. Gradualmente se formó una cola en su mesita. Los niños pedían que les dibujaran perritos, gatitos, superhéroes, princesas. Lisa trabajaba rápido y segura, y Sofía ayudaba, pasaba pinceles, mezclaba colores, entretenía a los niños en la cola con conversaciones. ¿Puedo intentar?, preguntó otra vez Sofía cuando se acercó un niño de unos 7 años. ¿Qué quieres?, le preguntó Lisa al niño. Un tigre. Mi asistente sabe dibujar tigres, dijo Lisa. Ella es artista. Sofía tomó el pincel y comenzó a trabajar. Primero aplicó la base anaranjada, después las rayas negras, destellos blancos. Salió muy bien. Increíble. Se admiró el niño. ¿Cómo de verdad? Los padres del niño también quedaron impresionados. Su hija tiene mucho talento, dijo la mamá del niño. ¿Se dedica a esto profesionalmente? Está aprendiendo, respondió Lisa con orgullo. Tiene grandes habilidades. Después de eso Sofía dibujaba al igual que su madre. Los niños estaban encantados, los padres agradecían y al final del día en su mesita se había juntado una verdadera multitud. Muchas gracias, decían las mamás y papás. Hicieron una fiesta para nuestros hijos. ¿Cuándo estarán aquí otra vez?, preguntaban los pequeños. Vendremos otra vez.
Al atardecer tanto Lisa como Sofía estaban cansadas, pero felices. Recogían el lugar de trabajo cuando Sofía de repente se quedó inmóvil. Lisa, susurró, mire allá. Lisa se volvió y vio a Eugenio. Estaba parado a varios metros de ellas y observaba. Su rostro era serio, pero no hostil. Eugenio se acercó lentamente a su mesita. Sofía instintivamente se movió más cerca de su madre, pero no se escondió detrás de ella. Hola, dijo, dirigiéndose a Lisa. Hola. ¿Cómo nos encontraste? Andrés trajo a su hijo a la fiesta. Las vio desde lejos y me contó. Decidí mirar. ¿Observaste mucho tiempo? Unos 40 minutos, probablemente. Lisa no sabía qué decir. El mes de separación había sido difícil para ella y ver a su esposo tan cerca era doloroso. ¿Y desde cuándo dibujan? Preguntó Eugenio, volviéndose hacia la niña. Desde la mañana, respondió Lisa. Sofía asintió cortésmente. Buenos días. Buenos días, sonrió Eugenio. Vi cómo dibujas. Sale muy bonito. Gracias. Lisa me enseña. ¿Lisa? Sofía se puso roja, entendiendo que se había equivocado. Lisa, se corrigió. No, tienes razón, dijo Eugenio. Ella es tu mamá. Se instaló una pausa incómoda. ¿Puedo hablar contigo? Se dirigió Eugenio a Lisa. Por supuesto. Sofía, espéranos en el banco, por favor. La niña obedientemente se alejó y se sentó cerca, fingiendo que miraba sus dibujos. Pensé mucho tiempo, comenzó Eugenio cuando se quedaron solos. Un mes pensé. Me enojé, me ofendí, traté de entender. ¿Y a qué conclusión llegaste? A que yo estaba equivocado. Lisa miró sorprendida a su esposo. ¿Equivocado? Sí. Te acusé de que no confiabas en mí. Pero en realidad yo mismo demostré que no se me puede confiar. No entiendo. Lisa, tú ocultaste el pasado de mí porque tenías miedo del juicio. ¿Y qué hice yo cuando supe la verdad? Juzgué. Me fui. Demostré que tus miedos estaban justificados. Eugenio. Déjame terminar. Hoy las observé y vi cómo eres con ella. Cómo la cuidas, cómo le enseñas, cómo te enorgulleces de ella. Vi cómo te mira a ella, con amor, con confianza. Y entendí que tú no eres esa niña de 17 años que una vez cometió un error. Eres una mujer que está corrigiendo ese error. Lisa sintió cómo las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Pensé en lo que diría mi padre, continuó Eugenio. Él siempre decía, hijo, no juzgues a una persona por sus caídas. Júzgala por cómo se levanta. Olvidé esto cuando supe sobre Sofía. ¿Y ahora? Ahora quiero intentar otra vez. Si estás de acuerdo. ¿Y si Sofía no se opone? Lisa se volvió hacia su hija. La niña estaba sentada en el banco y los observaba atentamente. Sofía, la llamó Lisa. Ven acá. La niña se acercó, mirando con cautela a Eugenio. Eugenio quiere que todos seamos una familia, dijo Lisa. ¿Qué opinas? Sofía guardó silencio durante mucho tiempo, estudiando el rostro del hombre. ¿No cambiará de opinión? Preguntó finalmente. ¿No se irá otra vez? No me iré, respondió firmemente Eugenio. Prometo. ¿Y si me porto mal? ¿O no lo obedezco? Entonces hablaremos, averiguaremos qué está mal, buscaremos una solución. Las familias no se separan por caprichos infantiles. ¿Y si Lisa y usted tienen su propio hijo? ¿No me echarán? Eugenio miró a la niña. Sofía, escúchame atentamente. Si nos convertimos en familia, entonces serás mi hija. No adoptiva, no ajena, mía. Y nadie ni nada cambiará eso. ¿Entiendes? Sofía asintió,
pero en sus ojos aún se leía duda. ¿Puedo pensar?, preguntó. Por supuesto, dijo Eugenio. El tiempo que necesites. ¿Hasta mañana? Está bien. Sofía sonrió, por primera vez en toda la conversación. ¿Puedo preguntarle algo? Pregunta. ¿Ama a Lisa? Mucho. ¿Y podrá amarme a mí? Eugenio se quedó pensativo por un segundo. Sabes, Sofía, ya estoy empezando a amarte. Hoy, cuando miraba cómo trabajas con los niños, cómo te esfuerzas por hacerlos felices, pensé, qué niña tan maravillosa. Y me sentí orgulloso de que fueras hija de Lisa. ¿En serio? En serio. Sofía se acercó a Eugenio y lo abrazó inesperadamente. Entonces acepto, susurró. Seamos una familia. ¿Puedo llamarte hija ahora?, preguntó Eugenio. Puede. ¿Y puedo llamarlo papá? Por supuesto. Lisa miraba esta escena y no podía creer que todo se estuviera arreglando tan bien. Después de un mes de miedos y preocupaciones, finalmente apareció la esperanza de felicidad. Y ahora, dijo Eugenio, abrazando a ambas, vamos a casa. Tenemos de qué hablar y qué planear. El proceso de tramitar los documentos para la adopción resultó largo y burocráticamente complejo. Como Lisa era la madre biológica de Sofía y la niña había sido adoptada por la abuela, se requería restablecer los derechos parentales. Había que reunir múltiples certificados, pasar exámenes médicos, obtener conclusiones de psicólogos, demostrar que la familia era capaz de proporcionar al niño condiciones de vida dignas. Afortunadamente, Marina ayudaba en todo lo posible al proceso. Veía lo feliz que estaba Sofía, y comprendía que la niña había encontrado precisamente esa familia que necesitaba. Este es un caso raro, decía, llenando los siguientes documentos. Usualmente los padres biológicos que renunciaron a los hijos no regresan. Y si regresan, los niños no los aceptan. Con ustedes todo es diferente. Sofía es especial, respondió Lisa. Tiene una capacidad asombrosa para perdonar. No solo perdonar. Sabe ver la sinceridad. Los niños huérfanos son muy sensibles a la falsedad. Si hubieran venido por curiosidad o por sentimiento de culpa, ella lo habría sentido. Sofía por ahora continuaba viviendo en el hogar infantil, pero ahora pasaba con los futuros padres no solo los fines de semana, sino también los días de semana después de la escuela. Lisa la recogía inmediatamente después de clases, almorzaban, hacían las tareas, se dedicaban al dibujo o al maquillaje. Eugenio también participaba activamente en la vida de la niña. La ayudaba con matemáticas y física, le contaba sobre su trabajo en la fábrica, le enseñaba a andar en bicicleta. Gradualmente entre ellos se establecían relaciones cálidas y de confianza. ¿No se arrepiente de haber aceptado esto?, preguntó Sofía una vez, cuando los tres paseaban por el parque. ¿De qué hablas?, se sorprendió Eugenio. Bueno, ustedes querían un bebé, pero obtuvieron a mí. Grande, con carácter, con pasado. Sofía, dijo seriamente Eugenio, deteniéndose, las familias no se eligen. Las familias se encuentran. Y considero que nos encontramos precisamente cuando fue necesario. ¿Y si yo hubiera sido pequeña, habría sido mejor? No, negó Eugenio. Si hubiera sido pequeña, no habríamos podido conversar como ahora. Yo no habría podido contarte sobre el trabajo, tú no habrías podido ayudar a Lisa con sus asuntos. No habríamos sido amigos. ¿Somos amigos? Por supuesto. Y también familia. Lisa observaba esta conversación con un sentimiento cálido en el pecho. Eugenio intuitivamente entendía cómo hablar con Sofía, cómo quitar sus miedos y dudas. La niña florecía a ojos vista, se volvía más segura y abierta. En la escuela a Sofía le iba bien. Los maestros notaban que la niña se había vuelto más activa en clases, levantaba la mano más a menudo, participaba con entusiasmo en eventos escolares.
Especialmente se destacaba en clases de arte, sus trabajos los colgaban en el tablero como los mejores de la clase. Sofía cambió mucho, dijo la maestra de clase. Antes era cerrada, se mantenía aparte. Y ahora se comunica con compañeros, participa en la vida social de la clase. Se ve que el niño es feliz. Gracias, respondió Lisa. Nos esforzamos mucho. ¿Puedo preguntar, usted es la madre biológica de Sofía? Sí. Entiendo. Es que se parece mucho a usted, y no solo físicamente. El mismo carácter, la misma inclinación hacia lo bello. En casa Sofía contó sobre esta conversación. La maestra dijo que me parezco a usted, compartió con Lisa. Y pensé, ¿es bueno o malo? ¿Tú qué opinas? No sé. Usted cometió errores en su juventud. Lisa se sentó al lado de su hija en el sofá. Sofía, todas las personas cometen errores. Lo importante no es que te caíste, sino que te levantaste y seguiste adelante. Si te pareces a mí en lo bueno, en el amor al arte, en el deseo de ayudar a las personas, en la capacidad de hacer amistad, solo me alegraré. ¿Y si en lo malo? Entonces te ayudaré a corregirte. Para eso están los padres, para guiar a los hijos cuando se desvían del camino. La abuela Vera decía lo mismo, dijo pensativa Sofía. Que las personas se necesitan unas a otras para no perderse en la vida. Era una mujer sabia. ¿Y usted la perdonó? ¿Por qué? Por adoptarme. Usted podría haber pensado que me quitó de usted. Lisa negó con la cabeza. Al contrario, le estoy agradecida. Me salvó de esa vida que yo vivía entonces. Te dio amor, cuidado, educación. Hizo de ti una niña tan maravillosa. ¿Y ahora me ama? Mucho, Sol. Y siempre te amé, incluso cuando no estaba cerca. Sofía se apretó contra su madre. Yo también la amo. Y a Eugenio también. A papá, corrigió Lisa. Puedes llamarlo papá, si quieres. Aún no me acostumbro, confesó Sofía. Pero trataré. A finales de mayo todos los documentos estaban listos y se llevó a cabo la audiencia judicial definitiva sobre la adopción. El juez estudió atentamente todos los certificados, conversó con Sofía, con Lisa y Eugenio. Sofía, se dirigió el juez a la niña, ¿entiendes lo que está pasando? Sí, respondió segura. Lisa y Eugenio quieren convertirse en mis padres oficialmente. ¿Y tú quieres esto? Mucho. ¿Incluso a pesar de que tuviste relaciones difíciles con tu madre biológica? Sofía miró a Lisa, luego al juez. Las personas cambian, dijo. Mi mamá cambió. Se volvió buena. Y yo la perdoné. ¿Y cómo te relacionas con Eugenio? Es bondadoso y honesto. No me engaña y siempre cumple sus promesas. Quiero que sea mi papá. El juez asintió y se dirigió a Lisa y Eugenio. ¿Entienden toda la responsabilidad que asumen? Entendemos, respondieron al unísono. Entonces dictamino, adoptar a la menor Sofía Serrano por la familia Carvajal. A partir de este momento la niña recibe el apellido Carvajal y se convierte en miembro de pleno derecho de la familia. Sofía, ahora ya Sofía Carvajal, lloró de felicidad. Lisa y Eugenio tampoco contenían las lágrimas. Ese mismo día se llevaron a su hija del hogar infantil para siempre. Marina las despidió con una sonrisa. «Sofía, ¿vendrás a visitarnos?», le preguntó a la niña. «Seguro», prometió Sofía. «Y traeré amigas de la escuela. Les mostraré dónde vivía. Estaremos encantados de verlas». En casa las esperaba una sorpresa. Eugenio había arreglado un cuarto separado para Sofía. Luminoso, espacioso, con una ventana grande y escritorio. Junto a la pared había marcos para sus futuros dibujos, en los estantes había colores y pinceles. ¿Todo esto es mío?, preguntó admirada Sofía. Tuyo,
sonrió Eugenio. Bienvenida a casa, hija. Sofía abrazó a su padre adoptivo. Gracias, papá. Por todo. En las primeras semanas de vida en la nueva familia, Sofía como que probaba su solidez. Hacía caprichos, no obedecía, organizaba pequeñas rebeliones, verificaba si los nuevos padres cambiarían de opinión, si la enviarían de vuelta. Pero Lisa y Eugenio pacientemente vivían este periodo de adaptación, entendiendo que el niño necesitaba tiempo para creer en la estabilidad de su nueva posición. Gradualmente Sofía se tranquilizó y se relajó. Se acostumbró a que tenía su propia casa, su propio cuarto, personas que la amaban y no irían a ningún lado. Comenzó a llamar a Lisa mamá y a Eugenio papá, sin ninguna coacción, simplemente porque así lo sentía. En verano los tres fueron al mar, las primeras vacaciones familiares. Sofía vio el mar por primera vez y estaba encantada. Dibujaba paisajes marinos, recolectaba conchas, nadaba y se bronceaba. Lisa y Eugenio la observaban y se alegraban de ver cómo sabía ser simplemente una niña, despreocupada y feliz. «Mami, ¿puedo ir a la escuela de arte?», preguntó Sofía una de las noches, cuando estaban sentados en la orilla mirando el atardecer. «Por supuesto», respondió Lisa. «Hace tiempo que lo pensamos». «¿Y si no puedo?». «Allí todos dibujan desde la infancia». «Podrás», dijo seguro Eugenio. «Tienes talento. Y lo principal, deseo. Eso es suficiente». «¿Me ayudarán?». «Siempre», prometieron los padres. En septiembre Sofía fue a la escuela de arte. Al principio le fue difícil, otros niños realmente se dedicaban desde temprana edad y su técnica estaba más desarrollada. Pero Sofía trabajó persistentemente, en casa se dedicaba adicionalmente con Lisa y pronto alcanzó a sus compañeros. «Su hija tiene gran potencial», dijo el profesor de dibujo. «Capta muy rápido las nuevas técnicas y no tiene miedo de experimentar». «Estamos orgullosos de ella», respondió Lisa. Y realmente, el orgullo era el sentimiento principal que experimentaban Lisa y Eugenio al observar los éxitos de su hija. Sofía no solo estudiaba bien y desarrollaba sus habilidades artísticas, sino que también ayudaba en casa, era atenta y cariñosa. Recordó el cumpleaños de Eugenio y le regaló un retrato dibujado a carboncillo. El retrato salió muy parecido y expresivo. «¿Cómo lograste transmitir tan exactamente la expresión de los ojos?», se sorprendió Eugenio. «Los miré durante mucho tiempo», confesó Sofía. «Los estudié. Quería dibujar no solo un rostro, sino su bondad». Al final del año en la escuela de arte hubo una exposición de trabajos de los alumnos. Varios dibujos de Sofía entraron en la exposición y los visitantes los admiraban. «¿Quién es el autor de este paisaje?», preguntaba una de las mamás. «Está muy profesionalmente ejecutado». «Mi hija», respondía Lisa con orgullo. «Asombroso. Tiene un gran futuro en el arte». En la noche en casa Sofía les mostraba a sus padres el diploma que había recibido por el mejor trabajo en su grupo de edad. «Esto es gracias a ustedes», dijo. «Mami, si usted no me hubiera encontrado, si no me hubiera enseñado a trabajar con colores, nunca habría logrado tales resultados». «Los lograste tú misma», objetó Lisa. «Con tu trabajo y talento. Pero ustedes me ayudaron a creer en mí misma». «Y tú nos ayudaste a convertirnos en una familia verdadera», dijo Eugenio. Había pasado un año desde que Sofía definitivamente se convirtió en Carvajal. La vida de la familia había entrado en un cauce tranquilo y medido. Lisa continuaba trabajando como maquilladora, su base de clientes se expandía, se había convertido en una de las maestras más solicitadas de la ciudad. Eugenio recibió un ascenso en la fábrica y se convirtió en jefe de departamento. Sofía estudiaba excelentemente tanto en la escuela regular como en la de arte, participaba en concursos y olimpiadas. A veces Lisa se sorprendía pensando que su vida parecía demasiado perfecta, como un cuento de hadas.
Pero luego recordaba por lo que habían tenido que pasar para llegar a esta felicidad y comprendía que se la habían ganado. Un día de primavera Sofía llegó de la escuela inusualmente emocionada. «Mami, papi, tengo noticias», gritó, sin siquiera quitarse la chaqueta. «¿Qué noticias?», preguntaron los padres. «Me eligieron para participar en el concurso provincial de jóvenes artistas. Solo a 3 de toda la ciudad y me eligieron a mí. ¡Felicidades!». La abrazaron Lisa y Eugenio. «Estamos tan orgullosos de ti». «Pero eso no es todo», continuó Sofía. «Si ocupo un lugar de honor, podré ingresar al liceo artístico especializado en la capital provincial. Allí preparan para el ingreso a las mejores universidades de arte del país». «¿Y tú quieres ingresar allí?», preguntó Lisa. «Mucho. Pero allí tendré que vivir en la residencia estudiantil, venir a casa solo los fines de semana». «¿Y qué te preocupa?». «No quiero alejarme de ustedes. Apenas nos convertimos en una familia de verdad». Lisa y Eugenio se miraron. «Sofía», dijo Eugenio, «una familia no deja de ser familia porque uno de sus miembros estudie en otra ciudad. Lo principal es el amor y el apoyo. Pero los extrañaré». «Y nosotros te extrañaremos», confesó Lisa. «Pero queremos que desarrolles tu talento, que recibas buena educación, que te conviertas en quien sueñas ser». «¿Y si algo pasa? ¿Si me siento mal?». «Entonces nos llamas y enseguida venimos», prometió Eugenio. «A cualquier hora del día o de la noche». Sofía se puso pensativa. «¿Y ustedes qué? ¿No tendrán su propio hijo sin mí?». Lisa se sentó al lado de su hija y le tomó las manos. «Sofía, escúchame atentamente. Tú eres nuestra hija. Nuestra hija. No importa si vives en casa o estudias en otra ciudad. Eres parte de nuestra familia para siempre». «¿En serio?». «En serio. Y si algún día tenemos más hijos, y pensamos en ello, no serás menos amada. Simplemente seremos más. Puedo tener un hermanito o hermanita». Se animó Sofía. «Posiblemente», sonrió Eugenio. «Aún somos jóvenes, tenemos fuerzas y deseo de criar hijos. Y los médicos dicen que ahora, cuando me liberé de las consecuencias del pasado, hay posibilidades. ¿Y podré ayudarlos? ¿Ser hermana mayor?». «Por supuesto. Serás una hermana mayor maravillosa». Sofía abrazó a sus padres. «Entonces acepto participar en el concurso. Y si resulta, ingresar al liceo. Pero prometan que no me olvidarán». «¿Cómo podemos olvidar a una hija tan maravillosa?». Se rió Lisa. «Y todavía tenemos mucho tiempo hasta el ingreso, 2 años completos para disfrutar la compañía mutua». Los siguientes meses Sofía se preparó intensamente para el concurso. Estudió adicionalmente con profesores de la escuela de arte, estudió obras de artistas famosos, experimentó con diferentes técnicas. Lisa la ayudaba con composición y soluciones de color, usando su experiencia como maquilladora. El concurso se llevó a cabo en la capital provincial. A los participantes les dieron 3 días para crear una serie de trabajos sobre un tema dado. Sofía eligió el tema familia y creó un tríptico. En el primer cuadro estaba representada una niña pequeña sentada tristemente junto a la ventana de un hogar infantil. En el segundo, esa misma niña en brazos de una mujer y un hombre. En el tercero, una familia feliz de 3 personas con una hermosa casa de fondo. Cuando expusieron los trabajos para exhibición pública, los cuadros de Sofía atrajeron la atención de todos los visitantes. La historia contada en colores era comprensible sin palabras y conmovía hasta lo más profundo del alma. Profundidad emocional sorprendente para una niña de 13 años, notó uno de los miembros del jurado. Se ve que la artista pintó no solo con colores, sino con el corazón. Sofía ocupó el primer lugar. Cuando le entregaron el diploma, lloró de felicidad. Lisa y Eugenio, que habían venido a apoyar a su hija, tampoco contenían las lágrimas.
Esto se lo dedico a mis padres, dijo Sofía en un pequeño discurso, que me dieron una segunda oportunidad para tener familia y felicidad. Después de la ceremonia se les acercó una mujer de mediana edad, la directora del liceo artístico. Estaremos encantados de ver a Sofía en nuestra institución, dijo. Niños tan talentosos son muy raros. ¿Y cuáles son las condiciones de estudio? Se interesó Eugenio. Pensión completa, estudio profundizado de disciplinas artísticas, preparación para el ingreso a las mejores universidades del país. Los egresados de nuestro liceo ingresan a la Academia de Artes, la Stroganov, otras instituciones educativas prestigiosas. Sofía, ¿qué opinas?, preguntó Lisa. Quiero intentar, dijo decididamente la niña. Esta es mi oportunidad de convertirme en una artista de verdad. Entonces las esperamos en 2 años, propuso la directora. Pasaron 2 años. Sofía estudiaba en el liceo artístico y venía a casa todos los fines de semana. Les contaba a sus padres sobre las nuevas técnicas que estudiaba, sobre los amigos que había hecho, sobre los planes para el futuro. Su talento se desarrollaba y fortalecía cada día. Lisa y Eugenio no se quedaron de brazos cruzados. Después de 1 año de vida familiar estable, cuando el organismo de Lisa finalmente se recuperó de las consecuencias del pasado, decidieron intentar de nuevo tener un hijo. Esta vez los médicos eran más optimistas, el estilo de vida saludable y la estabilidad emocional habían aumentado significativamente las posibilidades. Una noche de diciembre, cuando Sofía había venido el fin de semana, Lisa anunció la noticia esperada. «Tengo noticias para ti, hija», dijo durante la cena. «Tendremos un nuevo miembro en la familia». «¿En serio?», exclamó entusiasmada Sofía. «¿Hermanito o hermanita?». «Aún es temprano para decirlo, pero sí. En 7 meses tendrás un hermano o hermana menor». Sofía se levantó de la mesa y abrazó a sus padres. «Estoy tan feliz. Seré la mejor hermana mayor del mundo». «No lo dudamos», sonrió Eugenio. «¿Puedo dibujar un retrato del bebé cuando nazca?». «Por supuesto», aceptó Lisa. «Dibujarás a toda nuestra familia». «4», dijo soñadora Sofía. «Seremos 4. Y todos se amarán», agregó Eugenio. Por la noche, cuando Sofía se acostó, Lisa y Eugenio se sentaron en la cocina con té y hablaron sobre el futuro. «A veces me parece que todo esto es un sueño», confesó Lisa. «Demasiado bueno para ser verdad». «Esto no es un sueño», objetó Eugenio. «Es el resultado de nuestros esfuerzos. De tu valor para reconocer errores, de mi capacidad para perdonar, de la habilidad de Sofía para confiar en las personas otra vez. ¿Y si vuelvo a hacer algo mal? Entonces lo arreglaremos juntos. Porque somos una familia». Lisa tomó la mano de su esposo. «¿Sabes lo que entendí durante este tiempo?». «¿Qué?». «Que en la vida siempre hay una segunda oportunidad. Y cómo la uses depende solo de ti. Puedes gastarla en lamentaciones sobre el pasado, o puedes usarla para construir el futuro». «Palabras sabias», concordó Eugenio. «Y nosotros elegimos construir el futuro. Con nuestros hijos, con nuestro amor, con nuestros sueños». «Sí. Y creo que todo nos saldrá bien». Afuera había refrescado notablemente. Pero en el apartamento cálido dormía una niña feliz que finalmente había encontrado una familia verdadera. La familia Carvajal estaba completa y era feliz. Cada uno de ellos había recibido su segunda oportunidad y la había usado correctamente. Lisa se había convertido en una madre amorosa y esposa fiel, redimiendo los errores del pasado no con palabras, sino con hechos. Eugenio había aprendido a perdonar y aceptar a las personas con todas sus imperfecciones, entendiendo que el amor verdadero no busca la perfección, sino que ayuda a ser mejor. Sofía había creído que se puede confiar en los adultos y ser amada simplemente por ser quien eres. Y por delante los esperaban muchos días hermosos, llenos de risa, creatividad, apoyo mutuo y amor infinito.
Porque una familia verdadera son personas que se eligieron mutuamente y decidieron caminar por la vida juntas, sin importar nada. Y lo más importante, que para cualquier persona en la vida realmente siempre hay una segunda oportunidad. Y cómo la uses depende solo de ti.